Me he olvidado de poner a ese espacio. Ya, entonces, lo que hablábamos, ¿no? En la introducción que les decía. Entonces, para hacer un repaso y luego continuar, ¿no? Entonces, la restauración en sí es supresión de toda conquista territorial y todo avance ideológico durante la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. ¿Okay? Esta restauración se basaba en tres principios. Primero, en la legitimidad, ¿no? Había necesidad de restablecer dinastías y soberanos legítimos. El poder del monarca provenía de Dios y no de ninguna constitución ni de principio de soberanía nacional. El equilibrio, principio de inspiración británica, que impedía la expansión de una potencia a costa de otros estados, con la finalidad, decían los británicos, de evitar conflictos en Europa. El intervencionismo. Las potencias se comprometían a intervenir en territorios donde surgieran movimientos populares que pusieran en peligro a los principios señalados. Esto condujo a un sistema de alianzas y a la realización de congresos, ¿no? Esto pues suena familiar, ¿no? O sea, querían evitar a otro Napoleón, pues. Así de sencillo, o sea, alguien que pudiera contradecir estos principios y el poder que ellos nuevamente estaban restaurando en toda Europa, ¿ok? Hay que recordar un pequeño dato, ¿no? En el Congreso de Verona, la Cuádruple Alianza, así como las potencias que formaban parte de la Santa Alianza, ¿no? Rusia, Austria y Prusia, deciden la reinstauración del absolutismo en España reclamada por el rey Fernando. Recuerden que durante la expansión napoleónica, en este caso, ¿qué sucede? Napoleón coloca a su hermano al mando de España, ¿no? A José Bonaparte, conocido popularmente como Pepe Botellas. Pero en este caso, con la caída de Napoleón, pues obviamente también se terminaba el poder, en este caso, de en la península ibérica. Por lo que, en este caso, en este congreso, se acuerda que nuevamente se tiene que reinstaurar, en este caso, una monarquía. En este caso, la del despojado rey Fernando, ¿no? En España. Bueno, se realizó para este fin, nuevamente con la finalidad de proseguir con la restauración en esta parte del mundo, el Congreso de Viena en el año 1814 hasta 1815. Asistieron Francisco I de Austria y su canciller Clemens de Metternich, quien fue el artífice y organizador de este Congreso, Alejandro I de Rusia, Guillermo III de Prusia, el ministro Castlereagh por Inglaterra y Talleyrand, que era un ministro francés que representó a Luis XVIII. Talleyrand no sé por qué, en este caso, lamentablemente la currícula no lo coloca, no lo analizamos aquí, pero debe ser un político, ¿cómo les puedo decir? Por excelencia. Es un tipo que ha estado en todas las etapas de Francia, la monarquía, las revoluciones, y siempre ha sobrevivido, siempre se ha mantenido. Es un camaleón, pero que es una pena que no lo podemos estudiar muy a fondo en la currícula, en este caso, ¿no? De este año, pero sí, si algunos escuchan su apellido y en este caso escuchan sus referencias, es un tipo muy interesante de estudiar. Pero bueno, sigamos. Los demás países enviaron delegaciones de menor rango y por su débil actuación el Congreso y la consideración que recibió, España quedó relegada de manera definitiva y pasó a ser una potencia de segundo orden. Las potencias que hicieron prevalecer su criterio e ideas fueron Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra. Napoleón, todavía en este caso, sí se había quedado el régimen, pero el exiliado todavía recibía información de lo que se estaba maquinando, ¿no?
Enterado de los pormenores, en este caso del Congreso de Viena, y de la impopularidad de los Borbones en Francia, resuelve volver a Francia nuevamente. El periodo este se conoce como el de los 100 días. Tras la abdicación final, luego de su derrota en Waterloo, retoma nuevamente el poder Luis XVIII, rey Borbón. O sea, caído Napoleón en un primer momento, ¿no? Y desterrado, nuevamente regresan los Borbones, ¿no? Pero en este caso, Napoleón, escuchando todo lo que se estaba tramando en el Congreso de Viena, vuelve a Francia, nuevamente llega al poder, pero su periodo solamente dura 100 días. Y finalmente él fue derrotado en Waterloo y definitivamente exiliado. Y es ahí donde ya, en este caso, Luis XVIII retoma ya de manera definitiva y consistente, en este caso, el poder en Francia. Los objetivos fundamentales del Congreso de Viena fueron restablecer las antiguas fronteras de Europa alteradas por Napoleón Bonaparte y reorganizar la forma política del antiguo régimen. En efecto, el Congreso de Viena hizo cuanto pudo por restaurar en todas partes a las familias dinásticas de la Revolución Francesa y aún a los mismos gobiernos. El principal aporte del Congreso de Viena fue restablecer el equilibrio de poder entre las potencias, aunque de todas maneras siempre se generan rivalidades entre los participantes. Siempre hay conos, es normal. El Congreso de Viena fue el congreso más importante. Entre la Paz de Utrecht de 1713 y la Paz de Versalles de 1919, que cerró en este caso la Primera Guerra Mundial. Triunfó en ese caso al restablecer el equilibrio europeo y al lograr una paz duradera, pero fracasó al no tener en cuenta a dos fuerzas de gran proyección que son el nacionalismo y la democracia. Eso lo veremos posteriormente. O sea, recuerden, eh, todo proceso, en este caso, siempre va a tener sus altas y bajas, ¿correcto? El proceso monárquico ya estaba en decadencia. Entonces era cuestión de tiempo, o sea, cuestión de tiempo de que cayera definitivamente. Y de alguna manera lo que el proceso napoleónico, en ese caso, demostró en Europa, era de que era necesario ampliar la mirada, porque en ese caso, el proceso de la Revolución Francesa se genera no por, en este caso, una afinidad con la burguesía, sino en este caso por necesidades no cubiertas por las monarquías. Y estas monarquías, al restablecer el poder, en vez de, en este caso, abrir esa mirada, que haya una mejor redistribución, continuó con lo mismo, lo que al final va a terminar en las caídas que posteriormente vamos a ver en Europa. No sé si se dan cuenta, pero estoy hablando mucho de un tema, hay palabras que se repiten en la historia del Perú y en la historia por ejemplo, en este caso, en el proceso europeo de la restauración, redistribución. No todos reciben, no todos reciben lo que deben recibir. Eso es lo que hace que se generen los descontentos que pues conocemos y los procesos de cambio que se van produciendo, que se van realizando a lo largo de los años. La monarquía en este caso no ve eso. Entonces, y eso fue al final lo que termina en este caso con prácticamente ya con, con ese proceso ya de caída, para la redundancia, del absolutismo, ¿no? Ya el absolutismo en sí ya no es o sea, no es un ente ya ejecutivo. Si ustedes se dan, pues, hacemos una revisión actual de Europa, las distintas monarquías son solamente de adorno, por decir un término que puedan entender, o sea, es solamente decorativo.
la monarquía española, la monarquía de los Países Bajos, son la reina de Inglaterra, son solamente que eso son grados solamente decorativos. No ejercen ninguna acción ejecutiva política actual. Los que ejercen son o bien los presidentes o bien los primeros ministros, pero no, pero ellos solamente son solamente como cargos nomás, sin ninguna acción de poder, sin ninguna acción decisiva, ¿no? Sin ninguna función decisiva, mejor dicho. Y además, incluso hasta ese tipo de figuras están siendo también cuestionadas en la actualidad en Europa, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos manteniendo a cargos de príncipes, reyes y demás cuando ya en sí en la práctica no nos sirve, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es un debate que todavía va a continuar, ¿no? Pero continuamos aquí. ¿Cómo queda el mapa europeo después del Congreso de Viena? Pues bueno, de la siguiente manera, como ustedes pueden ver, ¿ya? Inglaterra, de alguna manera, es la más beneficiada porque obtiene el nuevo reino de Hannover, mediante una unión personal y en posesión de Helgoland, Malta, la colonia de El Cabo y Ceilán. Afianzó su hegemonía en el mar, que es lo que querían, ¿ya? Y se convirtió en la primera potencia naval del mundo durante los siguientes 100 años. O sea, lo que quería en ese caso el Reino Unido en sí era mantener ese poder. Y lo tuvo durante 100 años. ¿Por qué en este caso no quería una expansión de otras potencias? ¿Por qué? Muchachos, hay nomás, nos equilibramos. Era para evitar que alguien le hiciera esa pelea. Entonces, ¿y qué pasó? Que Reino Unido siguió colonizando más territorio a lo largo del mundo. Rusia anexa la casi totalidad de Polonia, incluido el exducado de Varsovia, ¿no? Y conserva en este caso Finlandia y Besarabia, ¿no? Finlandia que está más o menos al norte, para darles una idea un poquito de cómo se extendió el imperio ruso, ¿no? Listo. Ya, ok, entonces, con el Congreso de Viena, en este caso, el Imperio Ruso se extiende al norte, o sea, agarra prácticamente lo que es Finlandia, ¿ok? Ahora, esto que actualmente ya no lo tiene, ¿no? Pero en este caso, en el contexto europeo, de alguna manera, lo deja conforme, ¿no? Porque mantiene mayor extensión. Austria, perdón, vuelve a sus fronteras anteriores y obtuvo, en este caso, Venecia-Milán, lo que hoy es Italia, y con la que constituyó el reino lombardo-veneto, como vemos aquí en azul, ¿no? Las fronteras austriacas, en este caso, de alguna manera, agarran parte del norte de Italia. Francia retorna a sus antiguos territorios hasta 1792, perdiendo todas aquellas posesiones obtenidas durante la era napoleónica, ¿no? Y que se den por bien servidos, como quien dice. Prusia se anexionó una parte de Polonia, el ducado de Posen, y la Prusia renana Westfalia y las provincias de la orilla del río Rin, así como gran parte de Sajonia. De alguna manera, en la repartición de territorio, ¿no? Uno de los perjudicados fue, en este caso, los que fueron los antiguos estados alemanes, ¿no? Porque de alguna manera el Sacro Imperio Germánico no termina siendo restaurado, pese en este caso a las reclamaciones de antiguos príncipes, y fueron también ignoradas las reclamaciones de los nacionalistas alemanes,
quienes abogaban por una gran Alemania unificada. Prusia y Austria, junto con otros 37 estados alemanes, formaron una vaga confederación que no resolvió el enfrentamiento entre Austria y Prusia en torno al liderazgo de Alemania. O sea, en este caso, por eso decíamos en una parte de la sesión de que el Congreso de Viena, si bien llegó de alguna manera a restaurar el poder absolutista y equilibrar en este caso a las potencias europeas, pero lo que no logra es en este caso adaptarse a otras tendencias que se iban germinando en ese tiempo, el nacionalismo y la democracia, por lo cual termina sucumbiendo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, nosotros decimos, de la repartición, quienes más perdieron fueron, en este caso, los estados alemanes, porque se continuaban siendo divididos, ¿no? Y en este caso, pues, fue un conflicto que siguió latente, ¿no? Mucho tiempo después. La Santa Alianza, el zar Alejandro I, cuando hablamos del zar siempre hablamos de gobernantes rusos, por si acaso, ¿ya? Propuso a los países reunidos en Viena la creación de una alianza que, bajo la advocación de la Santísima Trinidad, defendiese a en Europa los principios religiosos, la paz y la justicia. En septiembre de 1815 se creó la Santa Alianza, formada por Rusia, Austria y Prusia, que invocó la legitimidad de la alianza del trono y del altar, y el derecho de intervención frente a los movimientos liberales y nacionalistas. Inglaterra y Francia decidieron no participar en ella, en tanto que Turquía, que era parte del Imperio Otomano, quedaba fuera del pacto debido a diferencias religiosas, ¿no? Paralelamente surge la cuádruple alianza liderada por Inglaterra, e integrada por otros 3 signatarios de la Santa Alianza. El objetivo inglés era mantener una tutela sobre Francia. Por el Congreso de Astigrán, celebrado en 1818, se admitió a Francia como aliada, creándose de una manera la Quinta Alianza. O sea, la idea de, siempre Inglaterra le tuvo una manera, no le tuvo toda la confianza a Francia, a pesar de que estaba en este caso ya siendo gobernada por los Borbones. Pero en ese caso terminan siendo un imperio bueno, en el imperio en sí los Borbones fue bastante, fue un gobierno, ¿cómo decir? No, medio mediocre, ¿no? Entonces no, en Inglaterra no había esa confianza de que, bueno, ¿qué hacemos con Francia? Si de repente se vuelven a rebelar, y entonces, bueno, hay que admitirlos, hay que tenerlos ahí siempre mirando, ¿no? Siempre observando en este caso que no haya muchos, que no haya muchos inconvenientes, ¿no? Entonces, en sí, ¿quiénes fueron los grandes vencedores en este proceso de restauración europea? Las potencias que realmente se vieron beneficiadas por el nuevo orden internacional en Europa, establecido por el Congreso de Viena, fueron Rusia y Gran Bretaña. Rusia porque obtuvo la Polonia del Congreso y alcanzó definitivamente el rango de primera potencia continental. Gran Bretaña, que obtuvo el nuevo reino de Hannover, como lo mencionamos, mediante una unión personal, y en posesión del Helgoland, Malta y la colonia del Cabo y Ceilán. Afianzó su hegemonía en el mar y se convirtió en la primera potencia naval durante los próximos 100 años. Después de prohibir una nueva unión de dinastías borbónicas de Francia y España, propiciar la formación del Reino de Países Bajos en la costa continental, resolver el problema del derecho del mar y las colonias neerlandesas, el Reino Unido consiguió los objetivos que había luchado contra Francia durante 20 años: el afianzamiento de un poder marítimo y el restablecimiento del equilibrio de fuerzas establecido en el Congreso de Utrecht en 1714, haciéndose eco de las fuertes presiones internas como la trata de esclavos. Reino Unido propuso al Congreso su abolición. ¿Sí? Entonces, en sí, de alguna manera, fue un proceso en donde hubo dos vencedores, en sí, claramente, ¿no?
pero más en este caso, el que de alguna manera lo aprovechó de mejor manera fue el Reino Unido. Y mantuvo a raya, en este caso, procesos de alguna manera de cambios, tanto en Francia como en la costa, como en la península ibérica. ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿por qué era la necesidad del poder? ¿Y por qué tanta necesidad en el poder marítimo? Porque de alguna manera, si nosotros revisamos las distancias, vemos que las distancias entre Reino Unido y Francia, Reino Unido y España son cortas. Entonces, si yo tengo un poder marítimo, los puedo tener a raya. Entonces, puedo, si en algún momento hay movimientos, rebeliones, cambios, entonces puedo mandar mi poder marítimo y los puedo sofocar. Entonces, evito que en este caso haya nuevos conflictos, o sea, nuevos conflictos, nuevas ideas de cambio, no, los mantengo ahí. Por eso era para Reino Unido muy importante en este caso mantener un poder naval fuerte para que geopolíticamente pueda prevalecer su voz, como lo fue en el Congreso de Viena. Por eso era el importante. Por eso que también, de alguna manera, luchó contra el poder napoleónico y vio que en ese caso las fuerzas que pudo lograr, en este caso, el imperio napoleónico. Por eso que tenía que poner reyes absolutistas para ahora mantener, en este caso, esa potencia dormida. Y así ellos pudieran, en este caso, aprovechar su poder geopolítico sobre la región, ¿no? Y de alguna manera también, ahora, es posible que en este caso la no unificación de Alemania pueda también haber sido a propósito. O sea, bueno, posteriormente cuando veamos, ¿no?, en lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, entenderemos el por qué en este caso, en este Congreso, pues de alguna manera no se terminó de concretar la unificación de los estados alemanes y el por qué, de alguna manera, fue algo hecho a propósito. Y esto eso lo voy a dejar para cuando veamos tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Pero tenía todo un propósito. Pero en eso mismo también, en este caso, el no llegar a entender esos procesos nacionalistas, pues de alguna manera también hizo socavar todos estos congresos y tratados. Al final, en este caso, termina con la barbarie y la catástrofe que resultó ser esas dos guerras mundiales en los inicios del siglo XX. Pero bueno, pero como le digo, acá en política nada está dejado al azar, salvo que de repente no tengas esa experiencia. Los demás políticos que tienen experiencia saben de alguna manera que en qué lados lograr lo que quiere y en qué lado dejarlo como que a medias, ¿no? Entonces, para la mirada del Reino Unido era necesario en este caso lograr estos alcances que llegaron a desarrollar. Y sobre todo en este caso tener al Imperio Ruso, que vemos que es un imperio con una enorme extensión. Si vemos en este caso el mapa actual, por ejemplo, vemos que a pesar, en ese caso, de que ya Rusia no es la Unión Soviética, ¿no? Pero miren todo el territorio que actualmente tiene. Es de una manera uno de los países bicontinentales, hasta pudo ser. Entonces, era necesario que en ese tiempo, o sea, era Reino Unido, bueno, ¿con quién me tengo que aliar? ¿Con quién tengo que darle todo para que no, no me haga muchos problemas? Ah, con Rusia. Entonces le da lo que quiere. Entonces, todo siempre tiene una intención. Bueno, hasta aquí en este caso, la sesión de Historia Universal.
¿Ok? Nos vemos dentro de 5 minutos para la sesión de repaso.